Segunda parte de la reforma de Colonia. Antes de empezar en la parte numérica, vamos a aclarar que hay varias formas de actuar en una obra existente, en una construcción existente. Se pueden interactuar o se puede ingresar hacer una reforma desde un propio proyecto, o desde algún hecho no construido, y esas cosas también hay que tener en cuenta de en qué momento se empieza a reformar algo que puede ser también que no esté directamente construido. eh, para sobre todo tener en cuenta cuáles son las patologías que pueden llegar a evitarse en el momento de intervenir. En este caso, como es una construcción existente de muchos años, en la cual se le fueron incorporando sucesivas partes, o sea, no es una obra conclusa, sino que fue seguramente creciendo y adaptando y transformándose con distintas edades en la que aparecen seguramente distintas soluciones estructurales. Me refiero a esto, a cimentaciones, a muros portantes, bueno, a distinto tipo de intervenciones, lo cual puede, puede al momento de intervenir, al momento de que intervengamos nosotros, tengamos que tener presente dónde solicitar los cateos y bueno, y de qué forma intervenir. Les decía que hay varios tipos de actuación posible. Algunos son simplemente crecimientos, o sea que serían ampliaciones. Este no es un caso. Ampliación sería una ampliación en planta, podría llegar a ser, en donde se adapta un edificio a un edificio existente. Ampliaciones en alturas, donde se crece, entonces se estarían agregando cargas en algunos puntos específicos. Este no es el caso, pero pueden existir. Y reformas internas, este sí es el caso. Entonces, bien, esas son tres posibilidades: ampliaciones en planta, ampliaciones en altura y modificaciones internas. ¿Qué quiere decir? Que las cosas están y las vamos a modificar. Entonces, vamos a hacer una intervención. Lo primero que tenemos que hacer, como les comentaba, es desde la situación de partida, desde el punto de partida, ver el estado en que se encuentra la edificación, si es bueno, si es medio, si es un estado regular, y eso nos va a dar eh, las formas en que podamos intervenir. Si es un estado que está regular, bien, primero tenemos que ver si hay patologías, cómo son las patologías, si esas patologías son activas. Eso lleva un tiempo más de estudio. Bien, no es un proceso más sencillo. Digamos que ese es el peor de los caminos, si tenemos que modificar o reformar algo que está con alguna cierta patología, porque tenemos que identificar si esas patologías están activas, si esas patologías fueron una época y no trabajan más, o sea que no se manifiestan más. Y bueno, de ahí a la mejor situación que ojalá que les toque siempre que hagan una intervención, es aquello que sabemos que está en un muy buen estado, se ve, no aparece ninguna fisura, ningún indicio de patologías y bueno, se interviene sin más sobre ello, simplemente tener en cuenta que todas las intervenciones que se hagan eh, pueden ser causales de futuras patologías, o sea que nosotros tenemos que estar seguros de cómo intervenimos para no generar patologías futuras. Eh, También hay otras formas, por ejemplo, hay intervenciones simplemente para reparar algo, por ejemplo, algo que está en malas condiciones, algo en lo que hay que solucionar problemas existentes.
directamente no intervenir, ni mejorar, quiero decir, no ampliar, no modificar nada, sino directamente reconsolidar algo que existe, pero bueno, hay que intervenirlo. Eso sí significa el estudio de patologías. Y bueno, después están la parte de intervenciones patrimoniales, en donde hay que reconsolidar y llevar a la situación original. En este caso, eh, esto es patrimonial a nivel de fachada, pero está en buen estado, o sea que no se interviene en la parte patrimonial, porque ahí sí significaría un estudio de cómo es cada una de estas soluciones para volver a llevarla a su estado original. Por suerte acá solamente se interviene y se modifica el, el interior. Entonces, vamos a ver que para hacer intervenciones, como les había comentado, esto, muy bien, perfecto. ¿Cómo seguimos? Bien, lo primero que tenemos que entender es que se van a hacer modificaciones, o sea, se van a cambiar elementos y cargas de lugar. Por lo tanto, si tenemos cargas de muros en este sector, vamos a quitar todo esto, vamos a incrementar en este sector, vamos a estar incrementando a nivel de cimentación cargas en este lugar. Antes había cargas lineales en este sentido, había cargas lineales en este sentido, ¿sí? Que hoy van a desaparecer y se van a incrementar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando estos sectores en donde el área que había antes en el sector que le había comentado en verde va a ser mucho mayor. Lo mismo sucede aquí. Aquí había un cimiento corrido, muy probable. Entonces, el área de ese cimiento corrido eh, y de este que está en este sector va a aumentar, por lo tanto, acá se va a requerir de toda el área, la mitad de esta área que está aquí y la mitad de esta área, muy probablemente que está aquí, pase a conformar este sector. Por lo tanto, el área se va a ver incrementado en estos dos sectores, como les había comentado. Acá tenemos una cimentación corrida, una cimentación acá y vamos a estar aumentando mitad de este sector y mitad de este sector va a estar incrementando en esa zona. O sea que es una relación matemática, una relación visual de que la mitad va para acá y así de todo lo que sucede arriba, de todas las cargas. ¿Verdad? Entonces es simplemente saber que estamos acumulando cargas hacia uno y hacia otro sector y estamos modificando. ¿Qué sucede a nivel de dinteles y a nivel superiores? Bien, como dijimos, acá va a tener que venir una serie de perfiles, dos perfiles que van a tener que ir de cada lado del muro, van a tener que ir atados y cosidos entre sí, vinculados entre sí, ¿tá? Con un determinado ritmo. Lo mismo pasa acá, perfiles que van a tener que vincularse entre sí para transmitir el cortante de uno a otro. Sobre la medianera, bueno, acá habrá que ver, de pronto es suficiente un dado porque la distancia es corta. En este sector va a tener que aparecer también un doble perfil, o sea, para recibir la carga de los muros, perdón, de la cubierta y de esta viga, ¿tá? Entonces vinculamos los perfiles y acá sí, en este sector la carga puntual es muy grande, por lo tanto va a tener que ir un pilar para resolver para poder resolver esa carga y es muy probable, como este muro es existente
y este se hace nuevo, es muy probable que aquí también vaya a tener que colocarse algún pilar, ya sea en la línea existente, en la línea de cimentación existente, en este sentido o en el otro. Bien, probablemente esta carga es muy chica y acá simplemente con colocar un dado estaría bien como para recibir también dos perfiles, en este sentido. Iría dos perfiles, iría uno de cada lado del muro, ¿verdad? De cada lado del muro, si es que hay dintel, viga o diría, como son muro, este es un muro doble, podría perfectamente hacerse un calado de menos de la mitad del muro para alojar un perfil y hacer el proceso de demolición y del otro lado también hacer lo mismo. En este sentido, como es un muro simple, ahí no hay más remedio que colocar dos perfiles, uno de cada lado del perfil, del muro, perdón, para luego vincularlo entre sí antes de realizar la demolición del muro. Y después está el tema de esta fachada, que acá hay una carga puntual bastante grande, cerca de una abertura, por lo tanto en fachada no se la puede, no se la puede descargar directamente. Lo que se sugiere en este caso es realizar un pilar en este sector, aquí, para absorber las cargas puntuales de este muro. Entonces iría un pilar dentro de ese muro. Y básicamente ahí tendríamos conformado el esquema. ¿Qué pasa con estos dinteles que se abren aquí? Bueno, ahí hay que ver si acá en realidad hay una abertura que está por acá, se cierra, se demuele aquí este sector y se cierra acá. Esta abertura, perdón, está acá y se abre más hacia el costado. Acá sí se abre todo el muro para dar el exterior. Entonces hay que ver si hay dintel y si no hay dintel hay que colocar dinteles nuevos en ese sector. Cuando vamos a realizar un vano, tenemos que ver qué posición del muro y qué posición en planta ocupa el vano, ¿verdad? Entonces, si tenemos una situación de que vamos a lo largo del vano, vamos a lo largo del muro, vamos a abrir un vano que tiene continuidad en un sector, lo que haríamos a nivel de planta es, bueno, dibujarlo de esta forma. A nivel de alzado estaríamos dibujando de este sentido y estaríamos conformando entonces la abertura de nuestro vano de esta forma. ¿Tá? Esto sería la composición. Para verlo numéricamente tenemos que determinar y ver qué posición podría llegar a tener esa viga en el vano. Entonces, si tenemos un dintel existente y vamos a aprovechar ese dintel, tendríamos que evaluar si en este caso toda la carga del muro que le está llegando aquí, bien, como les comentaba, hay una serie de cargas a los costados de ese vano que hacen que cualquier elemento, viga, tenga una carga desde arriba hacia abajo que imposibilita el giro. Entonces, si vamos a ver de qué forma estaría afectando esas cargas, esto, ahí va, de qué forma estaría afectando esas cargas, entonces tendríamos un largo de un vano con una luz L y este elemento que estaría acá estaría generando un empotramiento y este también estaría generando un empotramiento. ¿Por qué? Porque evita
las cargas que hay de cada uno de esos vanos evitan el giro. Entonces tendríamos un diagrama de momento sobre esta barra, sobre esas vigas, que serían de este tipo, ¿verdad? Donde el momento estaría configurado de esta forma, donde acá hay un momento máximo y un momento máximo en el tramo. Lo mismo sucede entonces con los cortantes, que hay cortantes que son menores a raíz de a raíz de que el tramo, el vano, está ofreciendo, de que los apoyos en los bordes están ofreciendo resistencia. Sin embargo, si estamos en una situación de borde, como les indico acá, vamos a tener, esta es la situación de borde, vamos a tener una carga en muro en continuidad y una situación de borde que imposibilita la restricción del giro. O sea, que restringe el giro, en realidad es que imposibilita la libertad de ese giro. Entonces, esta situación vendría a dibujarse como un apoyo articulado y un apoyo empotrado de esta forma. Siempre que posibilite la continuidad de este perfil que aparezca acá de arriba, en donde no permite el giro. De esta forma tenemos un momento de borde y un momento de tramo, con un cortante máximo y un cortante mínimo o menor en este sector. Esas son situaciones para tener en cuenta a la hora de cómo intervenir en los elementos, en la apertura de vanos sobre todo. Para tener en cuenta, lo que se tienen que hacer es verificar las flechas de estos elementos, ¿tá? Si es posible aumentar o ingresar dentro de mantener la estructura de estos perfiles, habría que verificar si la flecha admisible de es posible mantenerla con una luz sobre 500. ¿Tá? Esa es la flecha máxima admisible para mantener esa deformación. Flecha máxima, luz sobre 500. ¿Sí? Si estos elementos cumplen que la deformación máxima es la luz sobre 500, entonces podemos perfectamente mantener estos elementos. Si no los cumplen, bueno, habría que cambiar y ver cómo sustituir esos elementos de apoyos en esa estructura. Entonces, para transmitir cargas puntuales sobre los muros, habíamos visto la deformación, pero luego interviene lo que sería la parte de las cargas puntuales. Entonces, estaríamos interviniendo puntualmente en estos sectores, en los costados de los muros, y tendríamos que evaluar si con la carga que estamos llegando estaríamos soportando, el muro estaría soportando. ¿Eso qué significa? Bueno, tenemos una fuerza que es resultante de cada uno de las cargas que le está llegando aquí, y esto lo que estaríamos haciendo es trasladando esa carga ahí. ¿Cuál es el área? Bueno, el área es la superficie de contacto que va a tener el muro y nuestro elemento que vamos a interponer para aumentar la carga en este sector. ¿Tá?
Entonces, esta área tiene que ser menor a la tensión admisible de los muros. Si nosotros tenemos muros que son considerados de buena calidad, que tienen un buen mortero, un buen mampuesto, podemos considerar 5 kilos por centímetros cuadrados de superficie eh, para apoyo de esas cargas. Y ahí, bueno, vamos bajando en función de la calidad de los muros. Si la resistencia es menor y se disgregan los morteros y los ladrillos se van disgregando o básicamente es un mortero de cal, bueno, las resistencias van a ser menores y cada vez le podemos conferir menor resistencia y llevarle menor carga a estos muros. ¿tá? Entonces, la transmisión de carga la realizamos con la carga que tenemos arriba, la transmitimos a los costados y ahí si nos da dados menores, consideremos a 60 centímetros, entonces, lo que podemos hacer es directamente apoyarnos sobre dados. Ahora, si estos dados empiezan a ser muy grandes y las dimensiones que requerimos por la apertura de las cargas termina siendo cada vez más grande, bueno, no tiene sentido en romper todo este muro para poner un dado de mayor tamaño para luego bajar una carga. Entonces, lo que directamente haríamos sería, bien, generar un pilar para absorber esas cargas. Entonces, en este caso, si las cargas son menores, si las cargas son menores, entonces estaríamos necesitando, perdón, si las cargas son mayores, estaríamos necesitando colocar pilares, bien, para absorber esos esfuerzos. Entonces, tenemos dos situaciones. Para dados que tengan una determinada dimensión, bien, podemos perfectamente colocarlos y reemplazar esas cargas con esos elementos. Ahora, si los esfuerzos son muy grandes y nos darían dados o algunos elementos de mayor tamaño, bueno, los descartamos directamente y pasamos a colocar pilares. ¿verdad? Bien, esas son las dos condicionantes para para apoyar las cargas en cierto caso, con pilares, con muros menores y cargas menores, quiero decir, podemos colocar dados y con cargas mayores en esos muros podemos colocar pilares. ¿Qué es el dado? El dado básicamente es un elemento monolítico. Para el dado podemos usar cualquier perfil, podemos usar elementos o incluso piedras del tipo calizas este, y podemos usar elementos que le confieren al monolitismo a los muros. Inclusive podemos bueno, los dados que se vayan a hacer de manera de disponerlos en el sitio, estaríamos colocando, bueno, alguna armadura constructiva dentro del dado. Este caso, haríamos un dado que estaría recibiendo una carga puntualmente, entonces, al recibir esa carga, la forma de calcular un dado es, bien, tenemos que transmitir al muro una carga de menor, quiero decir,
con una mayor superficie, en donde esto va a aparecer un ángulo de apertura de 60 grados en este sentido. ¿Ya? Entonces, de esta forma, para calcular la dimensión de la base, lo que estaríamos haciendo es teniendo un ancho A y una altura, una determinada altura en la que tenemos que generar el apoyo. ¿Cuál es el mínimo de este dado? Bueno, es el ancho del muro. En todo caso, el ancho del muro simple o el muro medianero también no podemos disponer de más de 10 o 12 centímetros de ancho de dado. En el muro medianero porque tenemos que usar únicamente la mitad correspondiente a nuestro muro. Y en los muros simples también tenemos la limitante del ancho de los 12 centímetros, más los revoques que no se contabilizan, o sea que estaríamos dentro de los 10 o 12 centímetros. ¿Sí? Como les decía, debemos determinar el área de esa superficie de apoyo sobre el muro, el ancho A por su ancho B en el espesor del muro. Para determinar el ancho del muro, dividimos la carga sobre la tensión por B, sobre la tensión admisible del muro por B, y luego determinamos la altura del ancho A sobre 2 por la tangente de 60 grados para determinar entonces cuál es la altura total del dado. Entonces, por un lado determinamos el ancho necesario aquí y por el otro lado determinamos la altura necesaria para ver cómo realizar qué dimensiones va a tener que tener ese dado. Después el armado es bastante sencillo, directamente en función de las dimensiones, tenemos un armado que va a ser del entorno del Phi 8, o sea que en ese sentido no precisamos un armado muy específico, sino simplemente es un armado constructivo para mantener el monolitismo. Pasando al tema de pilares, cuando la carga no es suficiente para resistirse por el propio muro, entonces cuando la carga es demasiado para que el propio muro la pueda resistir, tenemos que conducir la carga directamente hacia la base, llámese la misma patines, fundaciones eh, fundaciones como corridas, fundaciones aisladas, patines, muros corridos, bien, de todas las fundaciones que se puedan contemplar. Lo que tenemos que tener presente es que los pilares pueden ser de varios tipos. Si son pilares que llevan una determinada carga, entonces ahí estamos hablando de pilares de carga. De lo contrario, podemos hablar de pilares de traba, porque lo único que hacen es trabar un muro entre sí, o podemos tener pilares de arriostramiento, ¿no? Entonces, para generar esas uniones y la transmisión de la carga, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la transferencia de carga sobre ese cimiento también tiene una determinada área a la que le vamos a estar transfiriendo una determinada cantidad de carga. Esa carga, en función de las bases, normalmente si son piedras ahogadas, para esta construcción de la que estamos hablando, pueden ser piedras ahogadas tomadas con morteros,
de cal, o pueden ser ya algunas mejores que tengan cemento o de Portland incorporado. Bueno, estaremos hablando del entorno de los 10 kilos por centímetro cuadrado en resistencia, o sea que perfectamente un área muy chica puede ser capaz de resistir eh, una carga bastante importante. O sea que tenemos que considerar siempre cargas menores a los 10 kilos por centímetro cuadrado en ese sector, en esta área. Es lo mismo que habíamos hablado hoy, pero ahora con áreas más reducidas. Por lo tanto, podemos incrementar las cargas. La precaución que hay que tener acá es exactamente la misma, es que si bien la carga que está llegando a esto puede resistir, hay que tener en cuenta que esta carga se va a abrir y va a tener un ángulo de apertura que va a ser siempre menor a 45 grados, mayor, quiero decir, a 45 grados, en la que va a transmitirse esa carga hacia el suelo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se transmite la carga al suelo, acá normalmente puede haber un incremento de la carga en ese sustrato. ¿tá? Puede haber un incremento muy grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que si ese incremento de carga en ese sector es mayor a un 20% de lo que ya estaba recibiendo, o sea, la carga más un 20%, esto nos puede generar un problema que es que esta base se asiente bajo la carga de este muro. Entonces, esto ahí sí es donde puede haber un problema de asentamiento. ¿Por qué? Porque le estamos incrementando muchísimo la carga y el suelo tiene que encontrar un nuevo equilibrio. Entonces, para evitar que esto suceda, entonces tenemos que mantenernos siempre por debajo de los del 20% de la carga actuante. Muchas veces cuando se demuele un muro, se hace más liviano la estructura. Supongamos que si tenemos eh, un vano que habíamos comentado que estamos generando y le vamos a bajar una carga puntual, en un sector determinado, bien, la carga que antes le estaba llegando por aquí, digamos, se le está restando, porque si generamos un hueco por acá, esta carga se le está restando. Entonces, hay que ver cuánta carga se resta y cuánta se incrementa acá. Entonces, a veces hay situaciones de equilibrio en estas situaciones. Pero a veces, como en este caso que les muestro acá, eh, como en este caso que no hay muro, acá sí se incrementa la carga, entonces ahí seguro se va a tener que realizar una base mucho más grande. Por eso acá aparece una base grande. Acá evidentemente no había y es probable que acá, bueno, esa basecita habría que aumentarla. Sin embargo, en este caso que está la cimentación llegando hacia aquí, no es necesario aumentar la base porque ya es suficiente o la carga es menor a la tensión que se puede producir sobre el terreno. Entonces hay que analizar esas situaciones. Como les decía, en esta situación en la que se interviene estos muros, acá evidentemente la carga se incrementa y
requiere de una superficie muchísimo mayor para realizar la base. Desde este lado también es necesaria una base un poco mayor, y de este lado, como no hay un cimiento, lo que se propone es un cimiento nuevo. Pero para todos los muros que no tienen tanta carga, simplemente al apoyarse la viga sobre ese cimiento ya se está resolviendo el apoyo. Acá se puede ver, la base también de este pilar, que requiere el aumento de la superficie. Para el pilar central ven que hay dos patines, hay un patín más chico y un patín más grande. ¿Qué es lo que caracteriza eso? Básicamente porque el patín más grande hace que es necesario refundar esta cimentación, recalzarla por debajo porque las cargas son más grandes, y es necesario que se evite que descienda la cimentación existente. Por esa razón, lo que se hace es generar un patín más chico arriba con una carga de 10 kilos por centímetro cuadrado, y después la apertura de esa carga para llegar a ese 20%, menor a ese 20%, como les había mencionado en un principio. No es suficiente con generar un patín más grande, porque ¿qué pasa? Otra de las cosas que sucede aquí es que si se hace un patín más grande, esto no se puede dar. O sea que el patín tiene que tener una forma monolítica, cosa que no haya una deformación. Si hubiésemos puesto un patín de este tipo, lo que estaría sucediendo es que aparece una deformación del patín en este sentido, incrementando la carga en este lugar, ¿tá? Y al momento de incrementar la carga en este lugar, lo que hace es concentrar una serie de esfuerzos sobre este cimiento. Entonces, no es conveniente que se genere patines de este tipo. Por lo tanto, si tendría que generarse un patín de proporciones 2:1, estaría sucediendo que el patín sale por encima del piso. Por lo tanto, tampoco se puede generar eso. O sea que se resuelve generar un patín de menor tamaño apoyado sobre un cimiento, y generar un cimiento mayor en la parte inferior contra el terreno, ¿verdad? Entonces, básicamente quedaría distribuido de esta forma. De esta forma. Lo que refiere a la base aislada, lo que hay que generar es encontrar la misma profundidad del cimiento existente para ir a una profundidad segura, y de ahí, bueno, se hace un patín nuevo como obra nueva y se lo arriostra al contrapiso de esta forma, de manera de tener la base y el pilar arriostrado a la altura del contrapiso. En este caso no se ponen vigas de fundación porque no es necesario. Se arriostra con el contrapiso armado directamente. Respecto de este muro de contención que se realiza, ahí también hay varias formas de realizar el muro de contención, pero lo que se decide hacer es atarlo al contrapiso, de forma de, a ver si lo encuentro,
de forma de asegurar, ahí va, acá está, de forma de que la malla también esté evitando el vuelco. Y fíjense que el armado de ese contrapiso está del lado externo. ¿Por qué? Porque el empuje se estaría dando de esta forma, en este sentido. ¿Tá? Entonces, de esa forma, el armado resistente iría de ese lado. Respecto de los de las bases habíamos hablado, de las vigas de fundación. Respecto del apoyo de las vigas sobre cimientos, es necesario siempre que la viga de fundación se apoye en todo el ancho del cimiento y por lo menos se apoye o se meta 10 centímetros adentro para de esa forma generar una especie de unión sólida acá para evitar el deslizamiento de esa base. Después a nivel de eh, cubierta o a nivel de dinteles, bueno, ya con las clases anteriores vimos el procedimiento del posicionado de los perfiles en los pilares y bueno, cómo es su manejo. Desde el punto de vista del cálculo vimos recién que lo que tratamos de hacer es verificar la deformación que no supere la luz sobre 500 para todos los elementos de dintel o vigas. Bien, el armado acá queda representado igual con la viga. Entonces, bien, acá lo que se necesita es la unión de las vigas dintel y la mitad y la primera se realiza siempre a la mitad de la luz para poder asegurar la perfecta vinculación por un tema de cortantes. Este es el armado del dado. En este caso requiere 60 centímetros. ¿Por qué? Porque la apertura de la carga se realiza en todo este sector. O sea que desde aquí hasta aquí es donde está transmitiendo carga y el muro trabaja en este sector recién. Lo mismo es cuando aparecen en este sentido, bueno, la apertura de la carga es así y el muro resiste recién a partir de ahí. Por lo tanto, es importante tener la dimensión en los dados para saber dónde y cuándo estamos pudiendo apoyarnos sobre el muro. Como última cosa y para anotar que respecto de lo que se refiere a los anclajes, siempre es conveniente tener un anclaje profundo sobre los pilares para para poder realizar un buen anclaje y no quedarse muy corto en eso. Acá está representado un pilar circular de forma que su estribo es helicoidal. Bueno, acá está la unión de los perfiles entre sí en este sector que aparece acá y son perfiles de la misma altura. Aparecen acá unas planchuelas laterales simplemente para posicionado y para aumentar un poquito el área de los aceros, pero normalmente es suficiente con que se suelde cada uno de los cordones en sus costados. Bien, esto es un análisis de esta estructura, de esta intervención, que es muy breve, muy sucinta, pero da como para analizar los conceptos básicos y fundamentales de la intervención de la estructura a lo que refiere a dimensiones y cómo dimensionar o cómo verificar perfiles que son básicamente las deformaciones, cómo verificar
tamaños de dados. Y después, bueno, el tema de las cimentaciones, lo que hay que tener cuidado y principal atención es en no aumentar las cargas del terreno más allá de un 20% para así evitar asentamientos. Después intervienen todo el concepto de obra nueva, tanto para vigas como para pilares, que ustedes ya conocen, pero siempre recalcar que lo más importante que hay que hacer acá es evitar las deformaciones excesivas para que no aparezca evidencias en la mampostería, que es el primer elemento que va a estar fallando. Bueno, damos por concluida esta clase por aquí.